Vamos a ir nuevamente a Éxodo capítulo 2, hermanos. María, si te molesta el sol, mira, acá hay sillas, ok. Con toda confianza se pueden mover, hermanos, a donde se sientan a gusto, cómodos. Ah, ya tiene frío. Gloria a Dios. Así sea, hija, gracias. Ya le dimos una leída al capítulo 2 de Éxodo, donde dice que un varón de la familia de Leví, la mayoría sabemos, ¿verdad?, que de la familia de Leví es de donde Dios levantó, ¿verdad?, al sacerdocio. Y este varón fue y tomó, pues, a una hija de Leví, también, ¿verdad?, de su misma tribu. Hay que imaginarnos, ¿verdad?, que es Moisés escribiendo este libro y ahí no menciona a Miriam o María su hermana ni a Aarón, ellos eran los mayorcitos. Menciona la situación que se vivía cuando Moisés nació, ¿verdad? Y si usted va al capítulo 1 y el verso 22, dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Ahí hubo un decreto de Faraón de que todo niño varoncito que naciera fuera echado al río. Y vamos al verso 4 donde dice, y una hermana suya, hablando de la hermana de Moisés. Me pasé el 3, vamos al 3. Lo escondieron por 3 meses en el 2, porque ya no lo pudieron ocultar y entonces la mamá toma la decisión, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, ¿verdad? Para los que a lo mejor se preguntarán qué río, este es el río Nilo, así se le llama, y es el segundo río más grande del mundo. Es el río más grande del mundo es el Amazonas, con unos 7,000 kilómetros cuadrados, poquito más, y le gana con poco, ¿verdad?, al río Nilo, pero por ahí van los dos. Pero ya en el verso 4, en el 5 dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Pensemos, hermanos, que ese día amaneció la hija de Faraón con ganas de ir a refrescarse al río. Y hermanos, ese es un río súper grande, hermanos. Realmente es lo que a Egipto le hizo poderoso, porque cuando el río desemboca en el mar Mediterráneo, le llaman la flor del loto, porque se hacen muchos brazos, ¿verdad? Y sale toda esa agua al mar, pero cuando crece este río, hermanos, abona la tierra, se desborda y abona la tierra. Y hace, hermanos, pues que Egipto, para hacer un desierto, hermanos, hace que sea productivo allá en Egipto. Entonces, esta niña, esta jovencita, ¿no? Estamos hablando de 6, 7 años, la niña a lo más, ¿verdad? Y dice en el 6, y cuando, que estamos viendo, ¿verdad?, que la hija de Faraón descendió a bañarse al río y con ella sus doncellas o sus criadas, ¿verdad? Entonces aparece ahí esa arquilla y en el verso 6 dice, y cuando la abrió, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y cuando uno estudia la palabra, uno sabe que ella no fue casualidad que sintiera el deseo de ir a bañarse o ir a refrescarse. Uno sabe, hermanos, de que el niño, pues, posiblemente Dios lo permitió que llore para que ella se compadezca de ese niño.
ella sabía que había un decreto, hermanos, de que los niños los echaran al río, ¿verdad? Y ya Faraón había dado un decreto, hermanos, a las parteras, de que a la hora de nacer los bebés los mataran. Pero estas mujeres tenían temor de Dios y dijeron, no, no queremos, ¿verdad?, meternos con el Todopoderoso. Ellos ya tenían cierto conocimiento, ¿verdad?, por los hebreos. Y Faraón les pidió cuentas y ellas dijeron, es que las mujeres judías son muy fuertes. Cuando nosotros llegamos a ayudarlas en el parto, ya ellas ya dieron a luz, así que, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios las bendijo, ¿verdad? Por respetar la vida, ¿verdad?, de los hebreos. Pero aquí voy a dejar hasta ahí que entonces su hermana, en este caso, ¿verdad?, sería Miriam. Yo decía, ¿por qué algunas veces cuando usted lee el nombre de la hermana de Aarón y de Moisés, ¿por qué le dicen Miriam o María? Y es que, hermanos, ¿verdad?, está la traducción, en hebreo es un nombre y en el español nos lo ponen en otro, así como el libro de Santiago, ¿verdad? En inglés es el James, ¿verdad? Y no parecen, pero es la traducción, ¿verdad?, que se dio. Y verso 8, y la hija de Faraón respondió, ve entonces. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Miren qué interesante, hermanos, que la hermana de Moisés fue y llamó a la mamá para que cuidara a su propio hijo. O sea, miren cómo la mano de Dios, hermanos, ¿verdad?, obra para... ¿Saben qué es lo que quiero enfatizar en este día, hermano? Y yo sé que usted lo va a captar. Primero, que mi tema es la influencia de una madre. Se ha puesto a pensar, si Moisés no le hubiera a Dios preservado la vida y lo echan al río como era el propósito de Faraón, ¿qué hubiera pasado? Se ha puesto a pensar, ¿qué pasaría si Moisés hubiera muerto? Y por eso, hermano, es que esta madre, y yo pensé, sentí en mi corazón compartir esto, porque estamos en días de las madres. Y quiero que vea conmigo, hermanos, lo que puede hacer una madre, ¿verdad?, en sus hijos, cómo puede influenciarlos para bien o para mal. En la Biblia, hermanos, hay ejemplos de madres que influenciaron a sus hijos para hacer lo malo. Pero nosotros en Cristo, hermanos, ya estamos aprendiendo, ¿verdad?, que hacer lo bueno, porque eso agrada a Dios. Y fíjese, hermano, el día martes, más bien el viernes, ¿verdad?, que yo estoy acostumbrado a los cultos de los martes. El día viernes, hermanos, la enseñanza que nos trajeron fue una enseñanza, hermanos, sobre la mujer virtuosa. Amén. Y a mí me bendice la palabra, hermanos, porque el deseo del corazón de Dios es que la familia esté unida, esté fortalecida, y Él nos ha dejado su palabra. Y yo tengo en mente siempre esto, hermano, porque hay quienes creen que la familia bendecida son aquellos que poseen una buena casa, un buen trabajo, hermano, y tampoco rechazamos eso. Eso es bendición y añadidura de parte de Dios, hermano. Pero el concepto, hermanos, mío, y yo creo que me respaldo en la palabra, es que entendamos, hermanos, que cuando Cristo viene a nuestra vida, a nuestro hogar, es para bendecir nuestra vida, hermanos. El hogar, hermanos, empieza a caminar de acuerdo, hermanos, pues a la voluntad de Dios. Y por eso es la enseñanza del día viernes bendecida, porque yo digo, es esto, la mujer que ama al Señor, ¿verdad?, y pone en práctica esta palabra, definitivo que ese hogar va a ser bendecido, ¿verdad? Y mire, hermano, como le digo, quiero que miremos a esa mujer. Ahí no dan el nombre, pero en el capítulo 6, ¿verdad?, aparece que su padre era Amram y su madre Jocabet. Y es una manera, hermanos, muy sencilla de hablar. Moisés, como él escribió, es una manera muy sencilla de hablar de su nacimiento. Es que, hermano, estos hombres no buscaban que los vieran.
Ellos buscaban que el nombre de Dios fuera glorificado con todo aquello. Es más, cuando usted va al capítulo 9 de San Mateo, y él solamente en un texto resume su llamado. Dice que había un hombre llamado Mateo, ¿verdad?, sentado en los tributos públicos, y Jesús vino y lo llamó, y él, dejándolo todo, le siguió. Así describe Mateo su llamado. Amén. Hoy en día, hermanos, cuando tenemos una experiencia con Cristo, que ¿verdad?, pues la verdad que escribimos libros y hacemos seminarios de cómo tener experiencia con el Señor. No, hermanos, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Él dice, si tú me recibes, yo me manifestaré a ti, estaré contigo, y hay que creerlo, hermanos, por la fe. Bendito sea el Señor. Lo importante es que el grande en todo sea nuestro Dios y Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo. Siempre cuando estudiamos digo, Señor, ayúdame a hablar claro y que sea entendible. Yo quiero que los adolescentes, ¿verdad?, que los jóvenes entiendan la palabra, porque ellos, el anhelo de nuestro corazón, hermanos, como le digo, es de que ellos también pongan su mirada en Jesucristo, ¿verdad? Porque hoy en día, hermanos, el enemigo los quiere llevar allá afuera, hermano. Y fíjense que una de las estrategias es de que ellos no encuentren nada bueno en la iglesia, ¿verdad? Para que se desanimen y se aburran y digan, no, está mejor allá el mundo, pero es todo lo contrario, hermanos preciosos. Entonces, ya miramos que Faraón, es tanto el capítulo 50 de Génesis termina diciendo, ¿verdad?, que, y aún el capítulo 1 mencionan los que llegaron a Egipto, 70 personas, y José que estaba ahí con sus hijos Manasés y Efraín. Y de esos 70, hermanos, pasaron los años, y como ya sabemos, ¿verdad?, que al tiempo murió José, y pues vinieron nuevos faraones que no conocieron de José, y para este tiempo, hermanos, estamos hablando de un pueblo que se había super multiplicado. Recuérdense que quedaron en la tierra mejor de Egipto, la tierra de Gosén. Pero Faraón se vio amenazado con ver, hermanos, de que ese pueblo estaba creciendo, estaba siendo bendecido, y dijeron, estos van a llegar a ser más fuertes que nosotros. Usted sabe, hermanos, que mucha gente quisiera que a la Casa Blanca llegaran los hispanos. Yo lo medito y digo, sería excelente que uno de nuestra gente pudiera llegar, hermano. Pero ¿sabe qué me entristece? Que mientras no lleven, hermanos, ese corazón como de esos grandes presidentes como George Washington, Abraham Lincoln, hombres que amaban a Dios primeramente. De nada nos serviría, hermanos, de que uno de nosotros llegue a la casa. No, de los de nosotros sí. No, que hermano, qué bendición sería tener un hombre temeroso de Dios en la Casa Blanca. Aleluya. Un Richard, un Mora, aleluya, un Ramón. No, hombre, espero que no vayan a ir a arruinar ahí el asunto. Gloria al Señor. Aleluya. Mire, la orden era echarlos al río. Ahora vamos a ir, hermanos, a meditar qué hubiese pasado. Como le dije, si esta madre no toma una decisión, y aquí lo miramos, hermano, que decía que lo escondieron por 3 meses porque lo vieron niño hermoso. Pero yo voy más allá. Yo creo que esta mujer, hermanos, mire, no tenían Antiguo Testamento, no tenían profetas, hermano. Ellos todavía no tenían nada de escrito. Pero por la fe, hermanos, dijeron, Dios tiene un propósito con este hijo. Y lo escondieron, hermanos, hasta que ya no pudieron esconderlo más. Y ella y el Espíritu Santo, digo yo, le dio a hacer una arca de juncos, a calafatearla, a prepararla y ponerlo, hermanos, a Moisés. Y el resto de la historia sabemos, hermanos, cómo Moisés fue rescatado milagrosamente, hermanos, porque podemos ver en esto la mano de Dios. Hermanos, estoy pensando que a cuántos de ustedes
a lo mejor les dijeron, ni queríamos tenerte, pero Dios, estábamos en los planes de Dios, por eso estamos aquí, hermanos preciosos. Y cuando estamos en los planes de Dios, no hay diablo, hermanos, que pueda detenernos. No estamos aquí por casualidad, hermanos, definitivo que aún todavía podemos glorificar su nombre con nuestra vida, con nuestra voz, con todo, hermanos. En la época que nació Moisés, cualquiera dijera, no, tener niños ahorita, no bueno. Primero porque ellos eran ya esclavos. Y usted sabe que un esclavo no tiene ningún derecho de nada. Segundo, yo creo que la maldad era grande. La miseria, hermanos, era grande, porque eran esclavos. No podían decir, voy a hacer mi negocio y voy a trabajar, nada. A donde quiero que vea conmigo es que la situación que estaban viviendo no era muy adecuada para tener y criar hijos. Y por eso observe el valor de esta mujer de buscar la manera de preservar la vida a su hijo. En estos tiempos que vivimos, no han cambiado muchos. Hay maldad por todos lados. Sí, señor. Estamos todavía en una pandemia. Hay mujeres que dicen, no conviene tener hijos porque los días son malos. Además que si tengo un hijo, mi cuerpo se me va a desafigurar. O sea, son otros conceptos, hermano, que hoy en día muchos ya no. Mire, hermano, usted y yo sabemos que hay gente que ya no cree en el matrimonio. Porque la influencia, hermanos, del mundo ha venido a afectar, hermanos, a las personas. Por eso, hermano, que estamos viendo en este día una mujer de Dios que influenció a su hijo. Amén. Y mire lo que este hombre llegó a hacer. ¿Cómo ve usted a Moisés? Hasta el día de hoy seguimos hablando de él. Sí, señor. Y yo le estoy hablando casi 4,000 años antes de Cristo. Ese nombre todavía, hermanos, los de Hollywood quisieran hacer películas porque, hermanos, lo que él hizo, un hombre que lo conocemos como el libertador de su pueblo. Y usted sabe cómo fue eso, hermanos, la mano de Dios, hermanos, obró de tal manera que dejó Faraón salir al pueblo. Aparte de ser un libertador, él nos escribió los primeros 5 libros de la Biblia, hermanos. Un escritor, estadista. ¿Y qué más podemos decir, hermanos, de Moisés? Como dijo el libro de los Hebreos, porque tiempo nos faltaría. Y es importante, hermanos, que miremos que mire, Faraón dice, todos los niños al río. Se ha pensado en generaciones, ese pueblo sin varones, ¿qué iba a pasar con ese pueblo? Se extingue. O tenían que mixtearse con los egipcios. Y a fin de cuentas, Dios tenía un propósito. Dios había hecho una promesa a ese pueblo. Que de la descendencia de Abraham, hermanos, su descendencia sería como las estrellas. Y yo creo que esta mujer, hermanos, seguía confiando en las promesas de Dios y por eso se mantuvo en fe, hermanos. Y miren la diferencia. Ahora, lo lindo de esto es de que viene ella misma a criar a su mismo hijo. Lo más que pudo haber estado criándolo, unos 3 a 4 años, amamantándolo, dándoselo que camine, que se alimente. Un escritor llamado Josefo, de antaño, hermanos, él cree que ella después de entregarlo, le dijeron, quédate aquí en el palacio y sigue siendo la nana. Por cierto, que nosotros terminamos el libro de Génesis en mi hogar y ahorita vamos en Éxodo y todavía anoche leímos este capítulo. Aquí vamos, ¿verdad, hermano?
Mire, coincidió, anoche lo leímos y hoy lo estamos aquí compartiendo. Y esa fe, hermanos, de esa mujer, por eso le digo, si estuvo en el palacio como nana, dice este escritor Josefo que todavía lo pudo influenciar hasta como a los 13 años. Y hermanos preciosos, le digo más, en Hechos capítulo 7, Esteban relata sobre Moisés y dice que Moisés fue instruido en el conocimiento de los egipcios. O sea, mire cómo fue preparado, hermanos. Él estuvo 40 años en el palacio. Él, acordémonos que se adelantó a querer defender a su pueblo porque pensó que ya era el tiempo, pero no. Tuvo que huir porque iba a morir por Faraón. Huyó a Madián. Pero yo digo, si era que en esos 13 años esa mujer le influenció de las promesas de Dios. Porque acordémonos que allá en Madián él tuvo un encuentro con Dios y un llamado para ir, hermanos, y a libertar al pueblo. Fue preparado, hermanos, y yo no sé cómo se imagina. A mí me gusta imaginar cuando estoy leyendo cómo sería la cultura de egipcia en esos tiempos. ¿Usted ha oído algún programa sobre el porqué de las pirámides? Usted sabe que las pirámides las mandó a hacer, cada faraón mandaba a hacer su tumba. Y esa pirámide, hermanos, que son impresionantes, que usted, hermano, esas pirámides tenían el propósito de que cuando faraón muriera, ellos ahí lo iban a enterrar con todas sus cosas para el más allá. Ya ellos ya tenían un concepto del más allá. Y esas pirámides, hermanos, cuando las cerraron, les escondieron la puerta para que no supieran cómo entrar ni cómo llegar hasta donde iba a estar la cámara de Faraón. Y por eso le digo, no sé qué concepto usted tiene de esa gente de antaño. Muchas veces pensamos que eran gente ignorante. Decimos, esa gente no sabía nada. Ah, no, pero hoy sí sabemos, tenemos la tecnología, la internet. Platicamos cara a cara. Pero sabe, hermano, en una de esas cámaras usted entra y mira las pinturas, hermano, que hace 4000 años y todavía siguen más hermosas que las pinturas que hoy tenemos en día. O sea que no eran tan ignorantes como a veces, hermano. Ellos embalsamaban a la gente y tenemos momias de hace 5000 años, hermano, porque preservaban ese cuerpo, porque es que sabían algo. No eran tanto. Ellos tenían, hermanos, ya la noción de qué distancia había del sol a la tierra. Hoy usted se puede dar cuenta, pero si va a Google, nos han facilitado las cosas, hermano. El creyente debe ser yo no sé en qué han utilizado el mundo, el tiempo que hemos tenido en casa. Nosotros por lo menos hicimos videitos ahí, hermano. ¿Qué tal? Gloria a Dios. Y bregar con las criaturas, hermano, a veces cuesta porque cuando traen ánimo, ellos se prestan. Cuando no, ellos quieren jugar. Y ya no hayas cómo. Ay, un dulce para que cante. Pero hoy cuando veo los videos digo, Señor, nuestro único deseo era que otros fueran bendecidos. Es todo, hermano. ¿Sabe? El único deseo de mi corazón de servir a Dios es primero cuidar mi salvación con temor y temblor. Amén. Y el otro es que muchos se enamoren de Cristo y le sirvan. Porque yo vengo del mundo, hermanos, y el mundo nada bueno da. Yo no sé, yo creo que aquí vemos varios que venimos de allá. Ese Ramón no creo que era facilito. Pero Dios ha sido bueno, hermanos preciosos, y por eso estamos aquí.
es que muchos ya no estuviéramos, hermano, en la vida que llevábamos, hermano. Y la gente no entiende esto, hermanos, pero en nuestro corazón hay gratitud, hermanos. No sé si lo estoy aburriendo, pero no es ese mi deseo. Yo quiero verlo bendecido, hermano precioso. ¡Ánimo, iglesia! Hay un corito que oí cuando me convertí que decía: sin Dios no podré caminar. Sin Dios no podré caminar. ¿Cómo la ves, Tavo? Aleluya, ánimo. Ya le estoy queriendo quitar aquí la chamba, Tavo. Anduve con él unos ratitos este fin de semana y me acordé que cuando él cantaba, yo le decía a la iglesia: hermanos, ¿se fija? Yo le estoy enseñando. Gloria a Dios, lo molestaba, ¿verdad? Entonces, hermanos, era difícil criar a los niños en ese tiempo, al igual que hoy. Sin embargo, ¿verdad? Dios bendiga a las madres que a veces hasta solas salen adelante. Y ya no solamente están influenciando tratando de influenciar a los hijos, sino también a los nietos, hermano. Y a veces no pensamos que podemos lograr, hermano, que ese hombre, por eso que entristece, hermanos, de que los estén abordando por allá. Porque acá en este país, ¿sabe cuántos abortos hay al día? La estadística, hermanos, dice que hay unos 4,000 abortos al día. Y sabe una cosa, esos nenes pudieran llegar a ser predicadores de la palabra, grandes doctores, hermano. Gente que Dios los usara para su gloria, como Moisés. Pero la gente no ve más allá. Ellos ven el problema. Pero bendito Dios, hermano, porque la iglesia, es por eso que el Espíritu Santo le da sabiduría para cómo conducirse en este caminar. De eso se trata el Evangelio, hermanos, de que entendamos de que vamos de peregrinos aquí en la tierra, vamos de paso, pero hermanos, nuestras moradas están allá donde dijo Jesús: voy pues a preparar lugar para vosotros. Gloria a Dios, alegres, hermano, aleluya. Amén. Yo le he dicho, hermano, cuando dejemos esta tierra nos espera vida eterna por siempre con Jesucristo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gloria a Dios, vale la pena, hermanos, servir al Señor. Vale la pena, hermano Dani, ánimo. Amén. ¿Alguna vez se ha sentado usted a pensar: ¿quién influyó mi vida? ¿Quién le influyó su vida, hermano? Para que hoy sea, algunos han logrado grandes cosas, otros no tanto, pero estamos en Cristo. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, hermano. Ya estar en Cristo, somos sabios. Pero ¿quién influyó en su niñez, hermanos? ¿Algún maestro? Yo creo que le decía a Octavio cuando anduve unos ratos, que yo miraba a mi papá cortar los árboles, hermano, con su hacha. Y yo siendo un niño me impresionaba ver cómo la partía, hermanos. Era joven, era fuerte, sabía lo que estaba haciendo. Él era su propio, ¿verdad? Jefe. Él madrugaba, hermanos, pero temprano. Él ya estaba en casa. Y si hay algo que yo creo que me heredó, es que nunca, cuando nos levantaba para ir con él, nunca le decíamos que no. Y yo veo que a los niños les gusta dormir mucho. A las 5 de la mañana ya estábamos listos, hermanos, para agarrar camino a la montaña. Y hermanos, yo creo que eso bueno me dejó, hermana Queta. Todavía me gusta levantarme temprano, aunque yo no quiera, porque a veces no queremos, hermano. Pero cuando nos acordamos y decimos: Señor, tú un día nos llamaste y nos quieres usar, y tú cuentas conmigo, y si yo me pongo de que, ¿verdad? Pues va a usar a alguien más, alabado sea Dios. Pero Pablo honraba su llamado, hermanos. Y por eso andaba ahí ese Pablo con desvelos. Lo estamos viendo en el libro de los Hechos, hermanos. Ya estamos en su tercer viaje misionero, ¿verdad, hermana Queta? Ya prácticamente cuando lo llevan cuando va a ir a Roma, pero no va de vacaciones. Ese predicaba hasta en la cárcel, hermano precioso. Amén. ¿Cómo queremos que Dios levante hombres así? ¿Verdad que sí, hermano? No le gustaría.
como un Billy Graham, hermanos, que llenen estadios y que predican que en Cristo hay perdón de pecados, hermano. Mire, hermano, cómo Dios usa a quien Él quiere. El mismo mensaje de Billy Graham y del apóstol Pablo es el mensaje que usted y yo predicamos, que en Cristo hay perdón de pecados y vida eterna. Pero como no venimos de la Harvard, pues la gente dice, no, hombre, esos de ahí no. Ahí están ahí metidos en un jacal, sin ofender a la... Jacal es una casita ahí. Pero yo agradezco a Dios, hermano, porque mire, los que amamos la palabra, aquí estamos, bendito sea el Señor. Y Dios va a seguir añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos, hermano. Porque no soy yo el que los añade, es el Señor de quien tiene misericordia. Amén, gloria a Dios. Ay, si no detuvo el diablo a la iglesia cuando había 12, hermano, ahora que mire a los que habemos, pero no solo aquí, en el mundo entero, hermano, la iglesia sigue caminando. Y dice el corito, solo se detiene para predicar, gloria al Señor. Y estoy viendo el reloj, no quiero cansarlo tampoco. Fíjese, hermano, que dicen los sociólogos o los estudiosos, y yo una vez cuando di un tema de liderazgo, lo daba los martes en la iglesia, dice que una persona, por introvertido que sea, influencia en su vida a 10,000 personas. Oiga eso, hermano. Y yo dije que la influencia de esta mujer, lo que hizo con Moisés, la influencia de una madre. Ahora si yo o el tipo común y corriente influencia a 10,000 personas para bien o para mal. Anoche escuchaba en las noticias, dijo el que estaba ahí, mándame tu opinión sobre el legado que va a dejar el menudo que murió, el jovencito del menudo de 51 años, oí más o menos que murió. Dice, déjame saber qué legado va a dejar en ti esa persona. Y yo dije, wow, él está preguntando qué legado va a dejar ese muchacho. Pues lo único que cantaba, pero no a Dios. Pero yo ahí mismo me pregunto y digo, ¿qué legado quiero dejarle yo a mi familia? ¿Cómo me gustaría que me recuerden mis hijos, hermano? Aún mis vecinos, aún ustedes, hermano. Pero cada quien tenemos que dejarle algo por ahí, hermano, porque usted está influenciando a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos, está influenciando a los que le rodean. Ay, yo no quiero como aquella señora que estaba reteque feliz porque se le murió el esposo. No, qué bueno, que eso me lo contó Esaú. Dios bendiga a Esaú. Un conocido de él me dice, no, dice, él viera, la doña estaba recontenta, dice, porque es que le daba mala vida. Y es que sí, hermano. Se fija cómo es esto. Bendito Dios para siempre. La mamá, acordémonos mamás, porque queremos que las mamás no se olviden de que pueden hacer la diferencia en este mundo. Yo le decía a Octavio ayer que anduve con él, yo creo que tu mamá influenció mucho. El Octavio se fue al DF, hermanos, y anduvo descarriado, pelo largo allá haciendo desorden. Pero cuando hay algo en tu corazón que ha sido sembrado, hermanos, y más si es la palabra de Dios, hermano, esa palabra no regresa vacía, va a ser para lo que fue dada, hermano. Va a dar fruto, en pocas palabras. Y sin Dios no podré caminar. Es todo lo que me sé, hermanos, pero todavía no. Le voy a repetirle para que se haga más muchito. Sin Dios no podré caminar. Y sin Dios no podré caminar. Aleluya. No podremos, hermano. Dios nos ayude. Ojalá, hermanos, mira. Es que lo que quiero es que las mamás no se rindan. Porque en la casa
es donde le van a influenciar ese carácter. Mira, un día tu niño cuando hable, yo me acuerdo cuando oía hablar a Karen bonito, la oía hablar y das cuenta que oía a sus padres. Porque es que hasta al hablar, hermanos, les transmitimos a los hijos. ¿Por qué usted cree que yo ya estoy medio así enredado? Ya parezco salvadoreño, guatemalteco, y que si soy mexicano. Ustedes me han influenciado, hermanos, ya sé decir, va pues, refresco. Pero hermanos, en la casa podemos, hermanos, transmitirles una buena actitud a los hipotes. Y que niños con buena actitud, hermanos, son agradables. Y es que, por eso le digo, no hay que rendirnos, hermano, porque podemos lograr muchas cosas y sobre todo en el Señor, yo sé que va a ser para bien. Eso es lo importante, hermanos. Y qué lindo, hermanos, que un día, a lo mejor usted y yo no estemos, pero esa generación que viene ahí, mire, logren cosas, hermanos, como Moisés. Conquisten, hermanos. Y estoy pensando, y que lo puse ahí, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Yo una vez cuando prediqué de ahí dije, la gente dijo, está loco, está renunciando al palacio, está renunciando a los tesoros de los egipcios. Ese de veras que no sabe lo que es la vida. Pero dice que rehusó, hermanos, por amor a Cristo. Amén. Y no había nacido Cristo, pero sin embargo ya él puso su amor en el Señor. Así que, hermanos, sigamos. Culmino diciendo porque escribí aquí un pensamiento que me gustó que dice, los refranes tales como tal palo, tal astilla, hijo de tigre sale pintado, dice aquí que tiene mucha sabiduría, o sea, tiene sentido. Los hijos, con raras excepciones, serán como los padres. O sea que casi siempre van a ser como los padres. Hermanos, yo quiero que sepa, alguna vez cuando estoy tosiendo, das cuenta que oigo a mi padre. Y andábamos con él, ¿verdad? Y él es un hombre humilde, hermanos, sin letra. Pero aún sus expresiones eran cariñosas, para decir muchachito, él decía bichacho. Él no lo enseñaron a abrazarnos, hermanos, pero uno sentía su cariño de todos modos. Amén. Y pues, gloria a Dios, ¿verdad? Porque hicieron lo que pudieron, hermano. Amén. Pero hoy usted y yo, que tenemos el conocimiento de la palabra, podemos hacer más por ellos, hermano. Hay que seguir, ¿sabe? Ellos no son ignorantes. Ellos nos siguen observando. Bendito sea el Señor. Usted sigue haciendo lo bueno, hermano, que no va a pasar desapercibido. Amén. Algo bueno va a hacer el Señor con ellos, hermano. Y cuando el Señor lo hace, hermano, como le digo, no hay diablito que pueda, hermano. Porque nuestros hijos son de Cristo, hermano precioso. Aleluya. Entonces, culmino el pensamiento. Dice que por eso es de suma importancia que un hombre que ha formado una familia y ha tenido hijos, recapacite profundamente sobre el ejemplo que está dejando a sus hijos. Estamos hablando de la madre, cómo influenció y puede influenciar, pero también el papá, porque la familia es instituida por Dios y pues para ser bendecida. Así que, iglesia, sigamos, puse aquí, ¿qué legado queremos dejar? ¿Cómo nos gustaría que nos recuerden nuestros hijos? Y pues en la Biblia hay ejemplo de hombres que hicieron la diferencia en sus tiempos. Aunque los tiempos no eran buenos, hermano, hubo gente que se paró. Ese Noé no se detuvo haciendo el arca, hermano. Se paró firme, trabajando. Y la gente decía que él estaba loco. La gente, hermanos, ya no quiso. Es para que vean. Hoy en día, hermano, mucha gente va a decir que ya la iglesia, no, eso era para los viejitos, para los ignorantes. Hermano, el cielo va a estar lleno de esa gente, bendito sea el Señor, que le creímos al Señor. Póngase en pie, hermano, porque ya la hermana hoy sí va a salir bronceada, aleluya.
Pueden traer su paraguas, hermano, pero estuvo firme. Póngase en pie, hermano. Yo quiero que adoremos al Señor un minutito, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga el Espíritu Santo, ayúdame. Diga el Espíritu Santo, contigo todo es posible. No se desanime, hermana preciosa. Sígales influenciando con coritos a sus niños, hermano. Es más, entre a nuestra página y póngale coritos a sus niños. Ahí va a encontrar mucho para nuestros niños. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Incline su rostro, hermano. Muchísimas gracias te damos, Señor, en este día, porque hemos oído el consejo, Señor. Tu palabra nos alienta, nos anima, Señor, y permita que su presencia vaya con cada uno de nosotros, que tengamos una tarde bendecida con la familia, Padre Santo, que disfrutemos, Señor, el resto del día para que el día de mañana podamos salir a buscar el pan, Señor amado, y que siempre tu presencia vaya con cada uno de nosotros, guiándonos, ayudándonos, Señor, dándonos sabiduría, dándonos gracias, Señor. Nosotros solamente te daremos siempre la gloria a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y recibimos tu bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.